Cuando él le gritó, «Ni siquiera tienes la secundaria terminada», ella salió de ahí destrozada, pero años después regresó para darle la vuelta a la situación. Y lo que pasó en ese reencuentro emocionó a todos. Era un martes común, cuando Alejandro llegó a la empresa a las 5 de la mañana, como siempre había hecho durante 5 años. El edificio estaba vacío, silencioso, exactamente como le gustaba. Podía trabajar en paz, sin que nadie lo mirara mal o hiciera comentarios sobre él estar ahí. Tomó el carrito de limpieza del almacén y subió al piso 12, donde estaban las oficinas de los ejecutivos. La rutina era siempre la misma. Primero limpiaba los baños, después los pasillos y por último las salas de juntas. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. Alejandro trabajaba con cuidado, poniendo atención en cada detalle. Nunca había recibido ni una sola queja en todos esos años. Era un empleado dedicado, puntual, responsable. Ganaba poco, pero hacía el trabajo con dignidad. Esa mañana, cuando llegó a la sala de juntas principal, se detuvo por unos segundos mirando esa mesa enorme de cristal, las sillas de piel, los cuadros caros en las paredes. A veces se preguntaba cómo sería sentarse en una de esas sillas, participar en una junta importante, tener voz en las decisiones. Movió la cabeza, alejando esos pensamientos. Era mejor concentrarse en el trabajo. Comenzó limpiando las ventanas enormes que daban vista a la Ciudad de México. Allá abajo, la capital despertaba lentamente, autos empezando a circular, personas yendo a trabajar, cada una con sus sueños y problemas. Alejandro pensaba en su hija Sofía, que estaba durmiendo en casa, una niña de 12 años lista, inteligente, que siempre preguntaba por qué su papá trabajaba tanto y ganaba tan poco. «Papá, ¿por qué no buscas un trabajo mejor?», le preguntaba Sofía a veces. Alejandro nunca sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña que algunas personas nacen con oportunidades y otras necesitan luchar solo para sobrevivir? ¿Cómo decirle que él mismo había dejado de estudiar a los 17 años para trabajar y ayudar en casa? Estaba pasando el trapo en la mesa cuando oyó voces en el pasillo. Se extrañó. Eran apenas las 6:30 de la mañana. Ningún ejecutivo llegaba antes de las 9. Sintió que el corazón se aceleraba. Si alguien se quejaba de que estuviera ahí a esa hora, podía perder el empleo y no se podía dar el lujo de quedarse desempleado. Las voces se fueron haciendo más fuertes, más cercanas. Alejandro reconoció una de ellas. Era Fernández, el director comercial, un hombre de 46 años, siempre impecable, que trataba a los empleados de limpieza como si fueran invisibles. Cuando se cruzaba con él en los pasillos, ni lo saludaba. Lo miraba a través de él, como si no existiera. La puerta de la sala se abrió de repente. Fernández entró acompañado de 3 hombres elegantes, todos hablando en inglés. Eran inversionistas extranjeros. Eso era obvio, por la forma en que se vestían, por su postura, por la manera como Fernández los trataba con tanto esmero. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. No debían estar ahí a esa hora. «Disculpen, señores», dijo Fernández en español con la voz alterada. No imaginaba que todavía habría personal de limpieza trabajando. Alejandro bajó la cabeza tratando de hacerse pequeño. «Disculpe, licenciado Fernández, ya estaba terminando. ¿Puedo salir ahora mismo?» «No». Fernández habló más alto y había algo diferente en su tono, una rabia que él nunca había visto antes. «No puedes salir ahora, ya lo arruinaste todo». Los inversionistas extranjeros se miraron entre sí, claramente incómodos con la situación. Uno de ellos murmuró algo en inglés que Alejandro no entendió, pero por el tono parecía ser una pregunta sobre lo que estaba pasando. Fernández se puso rojo. Alejandro se daba cuenta de que él estaba avergonzado frente a esos hombres importantes. Y cuando Fernández se sentía apenado, alguien siempre pagaba los platos rotos. Esta vez él sabía que sería el blanco. «¿Quieren saber cuál es el problema de esta empresa?», les dijo Fernández en inglés a los inversionistas, pero mirando fijamente a Alejandro.
¿Es esto? Empleados que no saben cuál es su lugar. Alejandro sintió las piernas temblando. No entendía inglés con fluidez, pero se daba cuenta de que él estaba hablando sobre él de manera humillante. Los inversionistas parecían incómodos, pero Fernández continuó. Este hombre, apuntó el dedo hacia él, trabaja aquí desde hace años y ni siquiera sabe leer bien. Miren el tipo de gente que tenemos que contratar en este país. Ahora Fernández estaba hablando en español otra vez, y cada palabra era como un puñetazo en el estómago de Alejandro. Sentía la cara ardiendo de vergüenza, pero no lograba salir de la sala. Las piernas no obedecían, como si estuvieran clavadas en el piso. Licenciado Fernández, ¿puedo explicar? Trató de decir bajito. ¿Explicar qué? Explotó ahora gritando de verdad. ¿Que ni siquiera tienes la secundaria terminada? ¿Que no sabes comportarte? ¿Que no entiendes que hay horarios para todo? Las palabras resonaron por la sala como disparos. Ni siquiera tienes la secundaria terminada. La frase se quedó colgada en el aire, pesada, cruel, destructora. Alejandro sintió los ojos llenándose de lágrimas, no solo de tristeza, sino de una humillación profunda que le cortó el alma. Los tres inversionistas lo miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Uno de ellos dijo algo en inglés a Fernández, claramente tratando de calmar la situación, pero él estaba fuera de control. ¿No entienden?, continuó Fernández en inglés, gesticulando de manera exagerada. En México tenemos que lidiar con este tipo de situaciones todos los días. Gente sin educación, sin preparación, que no sabe cuál es su lugar. Alejandro no necesitaba entender cada palabra para saber que estaba destruyendo su dignidad frente a extraños. Lo estaba usando como ejemplo de todo lo que consideraba malo del país, de la gente pobre, de los trabajadores sencillos como él. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara, pero Fernández no paró. Parecía que mientras más se humillaba, más poderoso se sentía. Mírenlo, dijo, ahora alternando entre español e inglés, llorando porque no puede aceptar la verdad. Esta es la realidad de nuestro país, señores. Gente que no quiere asumir sus limitaciones. Uno de los inversionistas dijo algo en inglés que sonó como reproche, pero Fernández estaba cegado por su propia arrogancia. Continuó atacando. 5 años trabajando aquí y sigue igual, sin ambición, sin educación, sin perspectiva, y todavía cree que puede aparecer aquí durante una junta importante como si nada. Alejandro se limpió las lágrimas con la manga del uniforme. Algo dentro de él estaba cambiando. El dolor de la humillación se estaba transformando en otra cosa. Una sensación extraña, como si una llama pequeña se estuviera encendiendo en el pecho. Licenciado Fernández, logró hablar, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Usted tiene razón. Él dejó de hablar, sorprendido. Los inversionistas también prestaron atención. Realmente no tengo la secundaria terminada, continuó secándose la cara. Usted está correcto sobre eso. Fernández sonrió con satisfacción, creyendo que había logrado quebrar completamente su espíritu, pero Alejandro no había terminado. Pero una cosa aprendí en estos 5 años trabajando aquí, dijo, mirando directamente a los ojos de él. Aprendí que el diploma no enseña educación, y educación es lo que usted no tiene. El silencio que cayó en la sala fue ensordecedor. Los tres inversionistas se miraron entre sí, claramente impactados por el valor del hombre que acababa de ser humillado. Fernández se puso morado de rabia. ¿Cómo te atreves?, empezó. Es la verdad. Alejandro lo interrumpió, y ahora había una fuerza en su voz que ni él mismo conocía. Usted puede tener todos los diplomas del mundo, pero no sabe tratar a la gente como gente. Y eso no se aprende en la escuela, eso se aprende en casa. Fernández avanzó un paso hacia él, el puño cerrado, pero uno de los inversionistas le agarró el brazo y le dijo algo rápido en inglés. Estaba claro que ellos no aprobaban esa demostración de descontrol. ¿Sabes lo que va a pasar ahora?, dijo Fernández, tratando de recuperar la compostura, pero fallando miserablemente. Vas a salir de esta sala y nunca más vas a aparecer aquí durante horario de oficina. Nunca más.
Si te veo aquí cuando haya gente importante, quedas despedido inmediatamente. Alejandro asintió con la cabeza. Está bien, licenciado Fernández. Me voy a ir, pero antes quiero que usted sepa una cosa. ¿Qué? Preguntó entre dientes apretados. Puedo no tener la secundaria terminada hoy, dijo, tomando el carrito de limpieza y dirigiéndose a la puerta. Pero eso va a cambiar. Puede estar seguro de eso. Y salió de la sala con la cabeza en alto, dejando atrás a 3 inversionistas extranjeros claramente impresionados con su dignidad y a un hombre poderoso que acababa de mostrar lo peor de sí mismo. Alejandro bajó las escaleras en silencio, guardó el material de limpieza, checó la salida y se fue del edificio. Solo cuando llegó a la parada del microbús fue que se desplomó a llorar otra vez. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de una decisión que acababa de nacer en su corazón. Cuando se subió al microbús lleno que lo llevaría de vuelta a casa, Alejandro miró por la ventana hacia el edificio donde trabajaba desde hacía 5 años. Puedo no tener la secundaria terminada hoy, murmuró bajito, pero eso va a cambiar. Y por primera vez en mucho tiempo creyó de verdad en lo que estaba diciendo. El microbús se balanceaba por la ciudad, mientras Alejandro se secaba las lágrimas con la manga del uniforme. Cada movimiento era como si reviviera la humillación. Ni siquiera tienes la secundaria terminada. Las palabras de Fernández resonaban en su cabeza como un disco rayado que no paraba de sonar. Otras personas en el microbús lo miraban de vez en cuando, probablemente pensando que había peleado con alguien de la familia o perdido algún familiar. Si supieran la verdad, si supieran que un hombre de 32 años acababa de ser destruido frente a extraños solo por estar haciendo su trabajo. Alejandro cerró los ojos y trató de respirar profundo, pero la opresión en el pecho no pasaba. Era como si alguien hubiera metido un cuchillo justo en el centro del corazón y se quedara torciéndolo despacio. El paisaje pasaba por la ventana empañada, edificios, autos, personas corriendo para trabajar. Todo el mundo tenía una vida, una rutina, problemas propios. Y ahí estaba él, un trabajador más, regresando a casa después de ser humillado por el patrón. ¿Cuántos otros hombres como él pasaban por esto todos los días? ¿Cuántos tragaban el orgullo herido y seguían trabajando porque no tenían opción? Cuando se bajó del microbús, todavía faltaban 3 cuadras hasta su casa. Alejandro caminó despacio, tratando de organizar los pensamientos. ¿Cómo le iba a explicar a Sofía que llegó temprano del trabajo? La niña siempre preguntaba todo. Era curiosa, lista, heredó eso del papá, que murió cuando ella tenía apenas 2 años. Un accidente de trabajo que dejó a Alejandro solo con una niña pequeña y un mundo de responsabilidades. Por eso había dejado de estudiar. Tenía 17 años, estaba en segundo de secundaria, soñaba con hacer una ingeniería, quería ser ingeniero civil, trabajar en construcciones, hacer la diferencia en la vida de alguien. Pero la vida tenía otros planes. Necesitó dejar todo para trabajar y mantener a la niña. 15 años habían pasado desde entonces. 15 años limpiando pisos, baños, oficinas de otros. 15 años oyendo sí, señor, no, señor, siendo tratado como si fuera invisible. Nunca se quejó, nunca se rebeló. Pensaba que así era, que algunas personas nacían para mandar y otras para obedecer. Pero hoy había sido diferente. Hoy Fernández había pisado una herida que él ni sabía que existía. No era solo sobre no tener la secundaria terminada, era sobre ser tratado como si fuera menos persona, como si fuera inferior, como si no mereciera respeto básico. Era sobre ser usado como ejemplo de fracaso frente a extraños. Llegó a casa y encontró a Sofía en la sala haciendo tarea de matemáticas. La niña levantó la cabeza y sonrió, pero luego frunció el ceño al ver la cara de su papá. «Papá, ¿por qué llegaste tan temprano? ¿Y por qué tienes los ojos rojos?» Alejandro trató de fingir que todo estaba bien, pero no pudo. Se sentó en el sofá viejo al lado de su hija y empezó a llorar otra vez. No quería preocupar a Sofía, pero las lágrimas salían solas. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó la niña, soltando el lápiz y abrazando a su papá. «Sí pasó, mi hija», logró decir Alejandro entre los sollozos. «Algo que me afectó mucho.
Sofía se quedó en silencio esperando. A los 12 años ya sabía cuándo su papá necesitaba tiempo para organizar las palabras. ¿Recuerdas que siempre te digo que estudies, que te dediques en la escuela, que el estudio es lo más importante de la vida? Me acuerdo, me lo dices todos los días. Pues hoy descubrí en carne propia por qué eso es tan importante. Alejandro le contó todo. La junta inesperada, los inversionistas extranjeros, la explosión de Fernández, la humillación pública. Conforme hablaba, veía la indignación creciendo en los ojos de su hija. No podía hablarte así, dijo Sofía, los ojos brillando de rabia. Eres el mejor papá del mundo, trabajas más que cualquiera. Pero no estaba completamente equivocado, hija. Realmente no tengo la secundaria terminada. ¿Y qué? Eso no le da derecho de humillarte. Alejandro abrazó a su hija con fuerza. Como una niña de 12 años lograba entender ciertas cosas mejor que un hombre de 46. Sofía, ¿puedo contarte un secreto? Claro, papá. Cuando yo tenía tu edad, soñaba con ser ingeniero. Quería estudiar, hacer una carrera y construir edificios. Pero luego tú naciste, tu mamá se fue y necesité trabajar. Sofía se quedó callada por unos segundos. ¿Dejaste de estudiar por mi culpa? No fue por tu culpa, fue por la situación. Pero hoy, por primera vez en 15 años, me pregunté, ¿y si volviera a estudiar? Los ojos de la niña se iluminaron. ¿En serio, papá? ¿Harías eso? No sé, hija. A veces creo que ya estoy muy viejo para estudiar. ¿Será que no es muy tarde? ¿Tarde para qué? El señor Ramírez de la esquina se graduó de la universidad a los 60 años. Tú me contaste eso. Alejandro sonrió a través de las lágrimas. Sofía tenía razón. Don Ramírez realmente se había graduado en trabajo social a los 60 años, después de criar a los 5 hijos solo. Siempre decía que fue lo mejor que hizo en su vida. Pero ¿y el dinero, hija? La escuela cuesta caro. Materiales, transporte, tiempo que no puedo trabajar. Papá, la escuela pública no cuesta nada y puedes estudiar en las noches después del trabajo. La simplicidad de la solución dejó a Alejandro con la boca abierta, porque nunca había pensado en eso antes. Escuela Pública de Secundaria para Adultos. INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ya había oído hablar, pero nunca se detuvo a pensar que podía ser una opción para él. ¿Crees que yo podría seguir el ritmo de las materias? Hace tanto tiempo que dejé de estudiar. Papá, me ayudas con la tarea todos los días. Sabes más matemáticas que yo. Explicas español mejor que mi maestro. Claro que podrías. Alejandro miró a su hija con admiración. ¿Cómo había criado a una niña tan sabia, tan alentadora? Sofía heredó la inteligencia de la mamá, pero también tenía algo especial, una capacidad de ver posibilidades donde otros solo veían problemas. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, pensando en lo que Fernández había dicho, en la reacción de Sofía, en la posibilidad de realmente volver a estudiar. ¿Sería que podría? ¿Sería que valía la pena intentar? De madrugada, se levantó y fue al closet. En el fondo de un cajón, guardaba algunos documentos viejos. Encontró lo que buscaba, el certificado de secundaria incompleto. 17 años, segundo año. Faltaba poco para terminar cuando necesitó parar. Agarró el papel amarillento por las orillas y sintió una emoción extraña. Era como reencontrarse con un pedazo de sí mismo que había quedado perdido por 15 años. Un Alejandro joven, lleno de sueños, que quería ser ingeniero y cambiar el mundo. Tal vez no sea demasiado tarde, susurró para sí mismo. A la mañana siguiente, después de llevar a Sofía a la escuela, en lugar de ir directo al trabajo, Alejandro tomó una decisión. Se bajó del microbús 3 paradas antes y caminó hasta la escuela secundaria más cercana. Había visto el letrero varias veces. Educación para adultos, inscripciones abiertas. Se detuvo frente al portón y sintió el corazón dispararse. ¿Y si la gente se reía de él? ¿Y si le decían que estaba muy viejo? ¿Y si descubrían que era solo un conserje tratando de soñar muy alto? Respiró profundo y entró. La coordinadora pedagógica era una mujer de 50 años, simpática, que lo recibió con una sonrisa genuina. ¿En qué le puedo ayudar? Yo
Me gustaría saber sobre el programa para adultos, para terminar la secundaria. Qué bueno. ¿Cuántos años tiene? 32. Perfecto. ¿Hasta qué grado estudió? Segundo de secundaria. Dejé hace 15 años. La coordinadora anotó la información en un cuaderno. ¿Motivo de la interrupción? Alejandro dudó. Me quedé viudo muy joven y necesité trabajar. Entiendo. ¿Y ahora decidió retomar? Sí, Ayer pasó algo que me hizo pensar que necesito cambiar mi vida. La mujer sonrió con comprensión. ¿Sabe cuántas personas llegan aquí contando la misma historia? Personas que pasaron años pensando que era demasiado tarde, hasta que algo pasó y se dieron cuenta de que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Usted cree que yo podría? Estoy segura. Veo por la forma como habla, cómo se expresa. Tiene potencial. Solo necesita oportunidad. Alejandro sintió los ojos llenándose de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de esperanza. Las clases son en las noches, de lunes a viernes, de 7 a 10. Son 2 años para terminar la secundaria. ¿Tiene interés? Tengo mucho interés. Cuando salió de la escuela con la ficha de inscripción en las manos, Alejandro se sentía diferente, más liviano, más fuerte. Todavía dolía recordar la humillación de ayer, pero ahora el dolor tenía un propósito. Fernández había hecho lo peor que podía. Había despertado algo dentro de él que estaba durmiendo desde hacía muchos años. En el microbús para el trabajo, miró por la ventana y murmuró bajito: «Puedo no tener la secundaria terminada hoy, Fernández, pero eso va a cambiar. Y cuando cambie, vas a tener que tragarte cada palabra que dijiste». La primera clase fue un shock. Alejandro llegó a la escuela a las 7 de la noche, después de un día entero limpiando baños y pasillos, con las manos todavía oliendo a desinfectante. Se detuvo en la puerta del salón y sintió ganas de correr. Ahí adentro había gente de todas las edades. Jóvenes de 18 años que habían dejado de estudiar para trabajar, adultos de 40 que nunca tuvieron oportunidad, ancianos de 60 que realizaban sueños antiguos. «Puede pasar, no necesita tener pena», dijo la maestra de español, una mujer de 50 años que sonrió de forma acogedora. «Todos aquí están en el mismo barco». Alejandro se sentó en la última fila, tratando de hacerse invisible, pero cuando la maestra pidió que cada uno se presentara y contara por qué volvió a estudiar, no pudo escapar. «Mi nombre es Alejandro, tengo 32 años y dejé de estudiar en segundo año para trabajar. Volví porque alguien me dijo que no servía por no tener la secundaria terminada». Un silencio pesado se apoderó del salón. Todo mundo ahí conocía ese dolor, el dolor de ser juzgado, disminuido, humillado por causa de la escolaridad. «¿Y usted cree eso?», preguntó la maestra. «No», respondió Alejandro, y fue la primera vez que dijo eso en voz alta. «No lo creo». Entonces, ¿por qué está aquí? Para probar que esa persona estaba equivocada. Todo el salón aplaudió. Personas que ni conocía le aplaudieron, como si entendieran exactamente lo que estaba sintiendo. En ese momento, Alejandro supo que había encontrado a su tribu, pero la euforia duró poco. Cuando llegaron las primeras lecciones de matemáticas, se dio cuenta de que 15 años lejos de los estudios dejan marcas profundas. Ecuaciones que antes parecían simples, ahora eran como jeroglíficos. El maestro explicaba álgebra y Alejandro se sentía perdido en una selva sin mapa. «No desistas», susurró doña Carmen, una señora de 60 años que se sentaba a su lado. «A mi edad, si yo puedo aprender, tú también puedes». Pero eran duras las noches. Llegaba a casa a las 10:30, después de 3 horas de clase, y todavía necesitaba ayudar a Sofía con su tarea. La niña siempre lo esperaba despierta, ansiosa por saber cómo había sido el día de su papá en la escuela. «¿Cómo estuvo hoy, papá?» «Difícil, hija, muy difícil. A veces pienso que no voy a poder. ¿Recuerdas lo que siempre me dices cuando creo que las matemáticas son difíciles?» Alejandro sonrió. «Que uno solo aprende cuando sale de la zona de confort. Entonces estás en el camino correcto». La sabiduría de su hija de 12 años siempre lograba poner las cosas en perspectiva, pero las madrugadas eran solitarias y llenas de dudas. Alejandro estudiaba hasta las 2 de la mañana, se levantaba a las 5 para trabajar, volvía a la escuela a las 7 de la noche. El cansancio estaba cobrando su precio. En la empresa trataba de ser invisible más que nunca. Después de la humillación frente a los inversionistas
Fernández estableció una regla clara. Él solo podía trabajar limpiando las oficinas antes de las 7 de la mañana o después de las 6 de la tarde, como si su presencia contaminara el ambiente corporativo. Los otros empleados de limpieza comentaban en voz baja que estaba diferente, más callado, más concentrado, siempre cargando libros en la mochila. Algunos se burlaban. Alejandro se volvió estudioso. Se reía don Antonio, el vigilante. ¿Cree que va a volverse doctor? Cada quien con sus sueños, respondía, pero por dentro las palabras lastimaban. Hasta los propios compañeros dudaban de él. El primer examen de español fue devastador. Sacó 5, insuficiente. Alejandro miró el examen corregido y sintió ganas de renunciar. Tal vez Fernández tenía razón. Tal vez él realmente no servía para estudiar. ¿Puedo hablar contigo después de la clase?, preguntó la maestra Lucía. Alejandro se puso nervioso. Sería para sugerirle que desistiera, para decirle que no tenía perfil académico. «Siéntate aquí», dijo Lucía, señalando una mesa en la primera fila. «Quiero ver tu examen». Pasó 10 minutos analizando cada respuesta, haciendo anotaciones, circulando fragmentos. ¿Sabes cuál es tu problema, Alejandro? ¿Que soy demasiado tonto para estudiar? No, tu problema es que tienes miedo de equivocarte. Mira aquí. Mostró una pregunta de comprensión de texto. Entendiste el texto perfectamente, pero a la hora de responder te pusiste inseguro y cambiaste la respuesta correcta por la incorrecta. Alejandro miró más atentamente. Era verdad. Tienes un potencial enorme, pero te estás autosaboteando. Tienes miedo de mostrar inteligencia como si no la merecieras. Es que hace tanto tiempo que no estudio y todo mundo dice que gente como yo no sirve para esto. Gente como tú, trabajadora, dedicada, con experiencia de vida. Alejandro, algunos de mis mejores alumnos fueron personas que volvieron a estudiar después de los 30. Ustedes tienen algo que los jóvenes no tienen. Propósito. Esa noche, Alejandro llegó a casa diferente. Sofía se dio cuenta de inmediato. ¿Pasó algo bueno en la escuela? La maestra dijo que tengo potencial. Yo siempre lo supe. ¿Por qué te tardaste tanto en creerlo? La pregunta de su hija resonó en la cabeza de Alejandro por días. ¿Por qué siempre creyó más en las palabras de quien lo disminuía que en las de quien lo animaba? El segundo examen fue mejor. Sacó 7, el tercero 8. Estaba agarrando el ritmo, recuperando la confianza, pero luego vino matemáticas. El maestro Marcos era exigente, no le daba facilidades a nadie. No voy a facilitar porque ustedes son adultos. Merecen aprender de verdad, no recibir un diploma de regalo. El primer examen de matemáticas fue un desastre colectivo. Todo el salón salió mal. Alejandro sacó 4. Lloró en el baño de la escuela encerrado en un cubículo, tratando de ahogar los sollozos. «Ya no aguanto más», suspiró para sí mismo. Tal vez Fernández tenga razón. Cuando salió del baño, encontró a doña Carmen esperando en el pasillo. ¿Tú también lloraste en el baño cuando eras joven y no podías aprender algo? Lloraba, respondió Alejandro, secándose la cara. ¿Y qué hacías después de llorar? ¿Estudiar más? Entonces vamos a estudiar más. Doña Carmen propuso que formaran un grupo de estudio. Yo soy buena en español. Tú entiendes historia mejor que cualquiera. Juan ahí esas en ciencias. Vamos a ayudarnos. El grupo de estudio cambió todo. Descubrió que enseñar a otros lo hacía aprender mejor. Cuando explicaba la Revolución Mexicana a doña Carmen, entendía los conceptos de forma más profunda. Cuando Juan le explicaba química, las fórmulas tenían sentido. En las madrugadas de estudio en casa, Sofía a veces despertaba y encontraba a su papá en la mesa de la cocina rodeado de libros y cuadernos. «Papá, ¿vas a dormir? Mañana trabajas temprano». «Solo un poquito más, hija. Necesito entender esta materia. Estás cambiado, ¿sabías?» Alejandro levantó los ojos de los libros. «¿Cambiado cómo?» «Más fuerte, como si hubieras crecido por dentro». La observación de la niña lo tocó profundamente. Era verdad. Cada noche de estudio, cada examen superado, cada concepto dominado,
estaba construyendo una versión diferente de sí mismo. Un Alejandro que no bajaba la cabeza, que no se sentía inferior, que creía en su propio potencial. En la empresa empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Conversaciones sobre estrategias de negocios que escuchaba mientras limpiaba las salas. Reportes financieros olvidados en las mesas que ahora podía comprender. El mundo corporativo, que antes parecía un idioma extranjero, estaba empezando a tener sentido. Un día, limpiando la oficina de Fernández, encontró un documento sobre despidos masivos. La empresa estaba pasando por dificultades financieras, pero los ejecutivos lo ocultaban de los empleados. Su primer impulso fue contarles a los compañeros de limpieza, alertarlos sobre el peligro, pero se detuvo. ¿Sería tomado en serio? ¿O se reirían de él, el conserje que ahora creía que entendía de negocios? Guardó la información para sí, pero siguió observando. En las clases de matemáticas, cuando estudiaban porcentajes y gráficas, pensaba en los números que veía en los reportes de la empresa. Estaba empezando a entender un mundo que siempre le fue negado. El primer semestre terminó con una sorpresa. Alejandro fue el tercer mejor alumno del grupo. Cuando la maestra Lucía anunció las calificaciones finales, no lo podía creer. Tercer lugar general, Alejandro Santos Herrera. Todo el salón aplaudió de pie. Doña Carmen lloró de emoción. Sabía que ibas a llegar lejos, muchacho. Esa noche le mostró la boleta a Sofía. La niña agarró el papel con cuidado como si fuera un tesoro. Papá, eres la persona más inteligente que conozco. No soy inteligente, hija. Solo soy determinado. Es lo mismo. Pero lo mejor todavía estaba por venir. La semana siguiente, Alejandro descubrió algo que cambiaría completamente el rumbo de su historia. Un descubrimiento que haría que Fernández se tragara cada palabra de la humillación. Limpiando la oficina de la dirección financiera, escuchó sin querer una conversación telefónica que le heló la sangre. El director hablaba sobre maquillar los números y ocultar pérdidas de los accionistas. Eran las mismas prácticas que estudiaba en la clase de ética empresarial, como ejemplos de lo que no se debe hacer. Por primera vez en 5 años trabajando ahí, Alejandro entendió que tenía en sus manos informaciones valiosas. Informaciones que un conserje ignorante jamás comprendería. Pero un estudiante dedicado, ese sí sabía exactamente qué hacer con ellas. El juego estaba a punto de cambiar. Las informaciones que Alejandro descubrió en la empresa no se le quitaban de la cabeza. Durante las clases, mientras estudiaba balances y demostraciones financieras, pensaba en los documentos que veía siendo manipulados en las oficinas. La teoría que aprendía en la escuela cobraba vida real en los pasillos que limpiaba todos los días. Pero primero necesitaba terminar la secundaria. El segundo año del programa para adultos estaba siendo aún más desafiante. Física, química, biología, materias que exigían no solo memorización, sino comprensión profunda de conceptos complejos. Había noches en que llegaba a casa después de la clase y se desplomaba en la cama, sintiendo que el cerebro le iba a explotar. «Papá, ¿estás bien?», preguntaba Sofía, viendo a su papá exhausto en la mesa de la cocina, rodeado de libros y fórmulas químicas. «Estoy, hija, solo cansado. Hoy aprendí que todo en el mundo está hecho de átomos. Imagínate, hasta tú y yo estamos hechos de pequeñitas partículas invisibles. ¡Qué padre! Estás aprendiendo los secretos del universo». La forma como Sofía veía los estudios de su papá siempre le arrancaba una sonrisa. Para la niña, cada nuevo conocimiento era un descubrimiento mágico. Pero para Alejandro, cada materia dominada representaba una victoria contra años de inseguridad y autodesprecio. El dinero estaba apretado, material escolar costaba caro y aún en la escuela pública había gastos con copias, transporte, refrigerio. Algunas veces Alejandro se saltaba la cena para ahorrar, inventando que no tenía hambre cuando Sofía preguntaba por qué no comía. «Papá, ¿puedo conseguir un trabajo después de la escuela para ayudar?», ofreció Sofía una noche, viendo a su papá contando monedas para ver si alcanzaba para comprar los libros de literatura. «De ninguna manera», fue categórico. «Tu obligación es estudiar. Yo dejo de estudiar antes de dejarte trabajar a ti».
pero quiero ayudar. ¿Me ayudas sacando buenas calificaciones y siendo la niña inteligente que eres? Eso es más importante que cualquier dinero. La determinación en la voz de Alejandro no dejaba espacio para discusión. Podía pasar necesidades, podía comer solo frijoles con tortillas por días, pero no iba a permitir que su hija perdiera la infancia para resolver problemas de adulto. En la escuela, el grupo de estudio se había vuelto una familia. Doña Carmen, Juan, Alejandro y 3 compañeros más se reunían los sábados en la biblioteca pública para repasar materias y apoyarse mutuamente. Cada uno tenía sus fortalezas y debilidades, pero juntos formaban un equipo invencible. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y los jóvenes que estudian en la secundaria regular?, preguntó Juan durante una sesión de estudios. ¿La edad?, bromeó doña Carmen. No, es que ellos estudian porque tienen que estudiar. Nosotros estudiamos porque elegimos estudiar. Eso hace toda la diferencia. Era verdad. Cada hora invertida en los libros tenía significado. No era obligación impuesta por los padres o por la sociedad. Era una elección consciente de transformación personal. Los maestros empezaron a notar el progreso excepcional de Alejandro. El maestro Marcos, el de matemáticas, que antes parecía imposible de satisfacer, lo llamó después de una clase. Tu último examen fue perfecto, 10. Sin ningún error. Alejandro casi no lo podía creer. ¿Está seguro? ¿Puede verificar otra vez? Ya verifiqué 3 veces. ¿Y sabe cuál es la parte más impresionante? No solo acertaste todo, sino que mostraste 3 formas diferentes de resolver la misma ecuación. El corazón le latió fuerte. Maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Usted cree que yo tendría capacidad para hacer una universidad? El maestro Marcos sonrió. Alejandro, doy clases desde hace 20 años. He visto muchos alumnos inteligentes desperdiciar oportunidades por falta de enfoque, y he visto alumnos medianos llegar lejos por pura determinación. Tú tienes las 2 cosas, inteligencia y determinación. Puedes hacer cualquier universidad que quieras. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro durante semanas. Universidad, algo que siempre pareció pertenecer a un mundo diferente, para personas de otra clase social, pero ahora, por primera vez, parecía una posibilidad real. Empezó a investigar carreras universitarias en los descansos del trabajo. Administración, que siempre lo fascinó después de años observando cómo funcionaban las empresas. Descubrió que existían becas de estudio, programas de financiamiento, oportunidades para quien venía de escuela pública. Sofía, ¿puedo contarte un secreto? Claro, papá. Estoy pensando en hacer universidad después de que termine la secundaria. Los ojos de la niña brillaron. ¿En serio? ¿Qué carrera? Administración, para aprender a gerenciar empresas. Vas a volverte un ejecutivo importante. No sé si vaya a llegar tan lejos. Sí vas. Y cuando seas jefe de una empresa grande, vas a tratar a todo mundo con respeto, diferente de ese hombre malvado que te gritó. La inocencia y la confianza de Sofía tocaron el corazón de Alejandro. La niña realmente creía que su papá podía llegar a cualquier lugar. Tal vez era hora de empezar a creer también. El fin del segundo año se acercaba. Los exámenes finales eran la última barrera entre Alejandro y el certificado de secundaria. Años después de haber dejado de estudiar, estaba a pocas semanas de conquistar algo que siempre pareció imposible, pero la ansiedad era devastadora. ¿Y si reprobaba? ¿Y si todo el esfuerzo había sido en vano? ¿Y si Fernández tenía razón al final? ¿Y si él realmente no servía para estudiar? En la víspera del examen más difícil, matemáticas, Alejandro tuvo una crisis de pánico. No podía respirar bien, sentía el corazón acelerado, tenía la certeza de que iba a olvidar todo lo que aprendió. «Papá, ¿qué está pasando?» Sofía corrió a la cocina al oír a su papá llorando. «Tengo miedo, hija, miedo de no poder, miedo de fallar». Sofía abrazó a su papá con fuerza. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta?» «Me acuerdo. Yo también tenía miedo de caerme, pero dijiste que el miedo era normal, que todas las personas valientes sienten miedo. ¿Y qué más dije? Que valor no es no tener miedo. Valor es hacer lo correcto aún con miedo». Las palabras de su propia hija repetidas de vuelta fueron como un bálsamo.
Alejandro se calmó, respiró profundo y volvió a estudiar. Los exámenes fueron desafiantes, pero no imposibles. Cada pregunta respondida era una pequeña victoria. Cada cálculo correcto, cada interpretación de texto exitosa, cada fórmula aplicada correctamente, todo representaba meses de dedicación y sacrificio. Cuando salió del último examen, Alejandro se sentía diferente. Independientemente del resultado, sabía que había dado lo mejor de sí. Había honrado cada noche de estudio, cada madrugada despierto, cada momento en que eligió los libros en lugar del descanso. La espera por el resultado fue agoniante. 2 semanas que parecieron 2 años. Alejandro siguió trabajando normalmente, pero la cabeza estaba en los exámenes, imaginando escenarios, tratando de recordar si había respondido todo correctamente, hasta que llegó el día. La escuela llamó, pidiendo que todos los alumnos fueran a recibir los resultados personalmente. Alejandro llegó a la escuela con Sofía. Quería que su hija estuviera presente, independientemente del resultado. Si era aprobación, sería una victoria compartida. Si era reprobación, por lo menos no estaría solo. El maestro Marcos estaba en la puerta con una lista en las manos y una sonrisa en la cara. Alejandro Santos Herrera lo llamó cuando se acercó. Sí, maestro. Aprobado con mención honorífica. Primer lugar del grupo. El mundo se detuvo. Alejandro oyó las palabras, pero no podía procesar el significado. Primer lugar, aprobado con mención honorífica. Después de 15 años lejos de la escuela, no solo había terminado la secundaria, había sido el mejor alumno del grupo. Sofía gritó de alegría y se colgó del cuello de su papá. Doña Carmen lloró junto con ellos. Juan aplaudió. La escuela entera vibró con esa conquista. ¡Felicidades!, dijo el maestro Marcos entregando el certificado. Acabas de demostrar que nunca es tarde para volver a empezar. Y esa noche, Alejandro agarró el diploma de secundaria en las manos y no podía parar de llorar. Eran lágrimas de alegría, de orgullo, de realización, pero también eran lágrimas de rabia. Rabia de haber creído por tanto tiempo que no era capaz. ¿Y ahora, papá? ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Sofía. Universidad, mi hija. Voy a hacer el examen de admisión. Para administración. Para administración. Sofía sonrió. Fernández ni se imagina lo que le viene. La niña tenía razón. Fernández no tenía idea de que el conserje que humilló públicamente se había vuelto el mejor alumno de todo un grupo. No sabía que él ahora entendía de balances patrimoniales, flujo de efectivo, gestión de personas y estrategias empresariales. Pero pronto lo iba a descubrir, y cuando lo descubriera sería demasiado tarde para pedir disculpas. El primer día en la universidad fue como entrar a un planeta diferente. Alejandro estacionó la bicicleta vieja en el patio de la facultad y miró alrededor. Jóvenes de 18, 19 años se bajaban de autos que costaban más que su casa. Conversaban sobre viajes al extranjero, prácticas profesionales en empresas del papá, intercambios a Estados Unidos. Él ajustó la mochila sencilla en la espalda y respiró profundo. «Perteneces a este lugar tanto como cualquiera», murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras que Sofía le había dicho la noche anterior. Pero cuando entró a la primera clase de Fundamentos de Administración, la realidad le pegó como un puñetazo en el estómago. El profesor preguntó quién ahí ya tenía experiencia en el mundo corporativo. Decenas de manos se levantaron, hijos de empresarios, jóvenes que ya practicaban en multinacionales, gente que creció oyendo conversaciones sobre negocios en la cena familiar. Alejandro mantuvo la mano abajo. 5 años limpiando oficinas. No contaba como experiencia corporativa en la cabeza de esas personas. «¿Y usted allá atrás?», el profesor le apuntó. «¿No trabaja?». «Sí, trabajo, profesor». «¿En qué área?». Un silencio pesado se apoderó del salón. Todos los ojos se voltearon hacia Alejandro. Podía mentir, inventar algún trabajo que sonara más respetable, o podía decir la verdad y enfrentar las consecuencias. «Soy empleado de limpieza en una empresa», dijo.
la voz saliendo más firme de lo que esperaba. El silencio se volvió aún más incómodo. Algunos alumnos se miraron entre sí con sonrisas irónicas. Una chica en la primera fila le susurró algo a la compañera de al lado, que se rió bajito. «Interesante», dijo el profesor, sin esconder el tono de condescendencia. «¿Y qué pretende hacer con el título de administración? ¿Crecer profesionalmente?» Claro, todos queremos eso. La forma como lo dijo mostraba claramente que no creía que él pudiera llegar lejos. Para él, Alejandro era apenas una persona común más, tratando de soñar demasiado alto. Cuando terminó la clase, Alejandro se levantó para salir y oyó una conversación que le heló la sangre. «Pobrecito del señor», comentaba una joven con las amigas. «¿Cree que va a volverse ejecutivo siendo conserje? Esa gente no entiende que la universidad no es solo tener título, es tener clase, educación, conexiones». «Verdad. Puede hasta graduarse, pero nunca va a conseguir un puesto importante. Un ejecutivo tiene que saber comportarse en juntas, hablar inglés, tener porte». Alejandro se detuvo en la puerta del salón. Cada palabra era como una puñalada. Por unos segundos, sintió ganas de renunciar ahí mismo. Tal vez esas muchachas tenían razón. Tal vez él realmente no servía para ese mundo. Pero luego recordó a Fernández gritando: «Ni siquiera tienes la secundaria terminada», frente a los inversionistas. Recordó las lágrimas de humillación, la promesa que se hizo a sí mismo y principalmente recordó a Sofía diciendo: «Vas a volverte un ejecutivo importante». «Puedo no haber nacido en el medio correcto», murmuró bajito, «pero tengo algo que ustedes no tienen: hambre de vencer». Los primeros meses fueron una tortura silenciosa. Los trabajos en equipo eran especialmente difíciles. Nadie quería hacer equipo con el conserje del grupo. Cuando era obligado a participar, los otros automáticamente asumían que él no podría contribuir con ideas relevantes. «Alejandro, puedes quedarte responsable del formato del trabajo», decían siempre. «Nosotros nos encargamos de la parte conceptual». Él aceptaba sin quejarse, pero por dentro hervía de rabia. Durante las reuniones de equipo oía ideas superficiales, conceptos mal formulados, análisis superficiales viniendo de personas que se creían naturalmente superiores a él. Una vez no aguantó. El equipo estaba discutiendo estrategias de marketing para una empresa ficticia y las propuestas eran amateur, sin base teórica sólida. «¿Puedo sugerir algo?», interrumpió Alejandro. «Claro», respondió Leonardo, el líder del equipo, con una sonrisa condescendiente. «Se están enfocando mucho en publicidad, pero no analizaron el público objetivo. Sin segmentación de mercado, cualquier estrategia va a ser ineficaz». El equipo se quedó en silencio. Era una observación perspicaz, fundamentada, que mostraba comprensión profunda de los conceptos. «Sí, es una idea interesante». Leonardo tartamudeó, claramente sorprendido. «¿Puedo desarrollar el análisis de segmentación si quieren?» «Puedes, sí». Cuando Alejandro entregó su parte del trabajo, fue un shock para todos. 15 páginas de análisis detallado con gráficos, tablas, referencias bibliográficas impecables. Un trabajo de nivel profesional que dejó al resto del equipo muy atrás. El profesor elogió públicamente la calidad de la investigación, especialmente el análisis de segmentación, que está excepcional. Leonardo trató de llevarse los créditos, pero el profesor no era tonto. ¿Fue usted quien hizo esa parte? En realidad fue un trabajo en equipo. ¿Quién específicamente desarrolló la segmentación? Alejandro levantó la mano tímidamente. Fui yo, profesor. Felicidades. Es uno de los mejores trabajos que he visto en la licenciatura. El ambiente en el salón cambió. Algunos alumnos empezaron a mirar a Alejandro con más respeto, otros con envidia mal disfrazada. «Debe haber pagado a alguien para que lo hiciera», susurró una compañera. «O lo copió del internet», completó otra. Los chismes maliciosos circulaban por los pasillos, pero a Alejandro ya no le importaba. Con cada trabajo entregado, con cada examen con calificación alta, con cada participación brillante en el salón, estaba demostrando su valor. Pero el prejuicio persistía. En una clase sobre gestión de recursos humanos, el profesor propuso un debate sobre diferentes perfiles profesionales. Alejandro lo llamó
Usted que tiene experiencia en servicios generales, ¿puede contarnos cómo es la perspectiva de quien trabaja en la base de la pirámide organizacional? La pregunta venía cargada de condescendencia, como si él fuera un espécimen de laboratorio siendo analizado. Los otros alumnos se voltearon hacia él con curiosidad mórbida, esperando oír historias de humillación que confirmaran sus prejuicios. Alejandro respiró profundo. «Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta primero?» «Claro. ¿Usted ya trabajó limpiando baños?» La pregunta lo agarró desprevenido. «No, nunca». Entonces, ¿cómo puede estar seguro de que quien trabaja en la base de la pirámide tiene una perspectiva diferente de quien trabaja en la cima? El profesor se quedó sin respuesta. Todo el salón prestó atención. «Trabajo desde hace 5 años en una empresa grande», continuó Alejandro. «Conozco cada departamento, cada proceso, cada empleado. Sé quién trabaja de verdad y quién solo finge trabajar. Sé quién toma decisiones inteligentes y quién toma decisiones tontas. Y puedo garantizar una cosa, competencia no tiene nada que ver con puesto». El silencio fue ensordecedor. Durante estos 5 años, vi directores tomar decisiones que le costaron millones a la empresa. Vi gerentes tratar empleados como basura. Vi personas con MBA cometer errores básicos de gestión. ¿Y sabe por qué? Nadie respondió. Porque nunca tuvieron que luchar de verdad, nunca tuvieron que demostrar valor todos los días, nunca aprendieron que el liderazgo no es sobre poder, es sobre responsabilidad. El profesor tragó saliva. «Es una perspectiva interesante». «No es perspectiva, profesor, es experiencia, y experiencia vale más que cualquier teoría de libro». Cuando terminó la clase, algunos compañeros se acercaron a Alejandro con una postura completamente diferente. «¡Wow! ¡Qué argumento increíble!», dijo Beatriz, una de las pocas que siempre lo trató con respeto. «¿Le cerraste la boca?», se rió Carlos, otro compañero. Hacía tiempo que alguien no pusiera a ese profesor en su lugar. Pero no todo eran victorias. Había días difíciles, cuando el cansancio acumulado de trabajar de día y estudiar de noche pesaba más que el optimismo, cuando llegaban las cuentas y el dinero no alcanzaba, cuando Sofía pedía algo que él no podía comprar. «Papá, todas mis amigas van al cumpleaños de Julia, pero es de disfraces y no tengo ropa». Alejandro miró a su hija y sintió el corazón apretarse. Sofía nunca se quejaba de las dificultades financieras, nunca pedía nada extravagante, pero era una niña normal que quería participar en las actividades de los amigos. «Le vamos a encontrar la vuelta, hija». Siempre se la encontramos. Esa noche, Alejandro se quedó hasta la madrugada cosiendo un disfraz improvisado con telas baratas y mucha creatividad. Cuando Sofía se puso la ropa al día siguiente, se quedó radiante. «Quedó hermoso, papá. Eres el mejor sastre del mundo». «No soy sastre, hija. Solo soy un papá que te ama». Es lo mismo. Era en esos momentos que Alejandro recordaba por qué estaba pasando por todo eso. No era solo para demostrar que Fernández estaba equivocado. Era para darle una vida mejor a Sofía, para ser un ejemplo de que es posible vencer sin renunciar a los valores. El segundo año de la facultad llegó con nuevos desafíos, materias más complejas, profesores más exigentes, competencia acirrada. Pero Alejandro estaba diferente, más seguro, más preparado. Había encontrado su lugar en ese mundo que antes parecía imposible. Y lo mejor de todo, había encontrado su verdadera vocación. Administración no era apenas una carrera para él, era pasión. Cada clase, cada concepto, cada teoría tenía sentido de una forma que lo sorprendía hasta a él mismo. «Naciste para esto», dijo el profesor Santos después de una presentación excepcional sobre planeación estratégica. «Tienes talento natural para el liderazgo». «Talento natural». Las palabras resonaron en la mente de Alejandro por días. Él, que siempre se creyó inferior, que creyó por tanto tiempo que no servía para nada más que limpiar el piso de otros, tenía talento natural para el liderazgo. Fernández ni se imaginaba que el hombre que humilló se estaba transformando en una fuerza imparable. Pero pronto,
Muy pronto lo iba a descubrir de la peor manera posible. Algunos años habían pasado desde el día de la graduación en administración. Alejandro se graduó como uno de los mejores alumnos de la generación, con honores académicos e indicaciones de profesores para programas de posgrado. Pero él tenía otros planes. Planes que involucraban una empresa específica y un hombre que necesitaba aprender una lección que jamás olvidaría. Durante la facultad, siguió trabajando como conserje en la misma empresa. Fernández nunca supo que estaba estudiando. Para él, siguió siendo el mismo hombre ignorante que había humillado años atrás. A veces se cruzaban por los pasillos y él ni lo saludaba. Lo miraba a través de él, como siempre hizo. Pero Alejandro observaba todo. Cada movimiento de la empresa, cada decisión estratégica, cada error de gestión. Sabía más sobre esa empresa que muchos ejecutivos que trabajaban ahí. Y cuando se graduó, tenía algo que ningún candidato externo poseía: conocimiento profundo de la cultura organizacional y de los problemas internos. La oportunidad surgió una mañana de lunes, cuando vio un anuncio interno para una vacante de gerente general, puesto superior al de Fernández. La empresa estaba pasando por dificultades financieras y necesitaba a alguien competente para reorganizar las operaciones. Alejandro leyó los requisitos: licenciatura en administración, experiencia en gestión, conocimiento de mercado, capacidad de liderazgo. Tenía todo eso y, más importante, tenía hambre de justicia. Esa noche conversó con Sofía, que ahora tenía 20 años y era una joven brillante, primera de la clase en la universidad. «Papá, ¿llegó la hora?» «Llegó, hija. Después de 8 años llegó la hora. ¿Tienes miedo?» «Tengo. Pero recuerda lo que me enseñaste cuando estaba haciendo los exámenes del programa de adultos. Que valor no es no tener miedo, es hacer lo correcto aún con miedo». «Exactamente». Sofía abrazó a su papá. «Ve y muéstrale quién eres realmente». Al día siguiente, Alejandro entregó un currículum impecable al Departamento de Recursos Humanos. Experiencia académica ejemplar, conocimientos técnicos sólidos y algo que incluyó propositalmente 13 años de experiencia operacional en la empresa, con conocimiento profundo de todos los departamentos. La primera fase fue análisis curricular. Alejandro pasó. La segunda fue examen de conocimientos técnicos. Pasó con la calificación más alta entre todos los candidatos. La tercera era entrevista con un panel de directores y Fernández estaba en el panel. Cuando Alejandro entró al salón de juntas, el mismo salón donde había sido humillado 8 años antes, vistiendo un traje elegante, con postura segura y una sonrisa confiada, Fernández no lo reconoció inmediatamente. Estaba diferente, más delgado, cabello bien cortado, maquillaje discreto, postura erecta. Parecía un ejecutivo nacido para ese ambiente. «Buenos días, señores. Mi nombre es Alejandro Santos Herrera». Fernández frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no lograba ubicar de dónde lo conocía. «Mucho gusto, Alejandro. Soy Fernández Méndez, director comercial», dijo, extendiendo la mano. «El gusto es mío, Fernández», respondió, apretando la mano de él con firmeza y mirando directamente a los ojos. Algo en su mirada lo molestó, una intensidad que no podía descifrar. «Alejandro, veo aquí en su currículum que tiene 13 años de experiencia operacional en nuestra empresa. ¿En qué función?», la pregunta que estaba esperando. El momento que soñó por 8 años. «Trabajé en servicios generales, Fernández. Fui conserje de esta empresa por 5 años. La sangre desapareció de la cara de Fernández. Ahora recordaba al hombre que había humillado frente a los inversionistas extranjeros. El conserje ignorante, que ni siquiera tenía la secundaria terminada, estaba ahí sentado en la misma mesa que él, compitiendo por una vacante de puesto superior al suyo. «¿Usted es la misma persona a quien el señor le dijo que no servía por no tener la secundaria terminada?» «Sí, soy yo». Los otros directores se miraron entre sí, confundidos. Claramente había una historia entre esos dos que desconocían. «¿Cómo es posible esto?», tartamudeó Fernández. «Simple. Después de que el señor me humilló públicamente, decidí demostrar que estaba equivocado. Terminé la secundaria. Me gradué en administración con honores académicos y ahora estoy aquí para asumir un cargo arriba del suyo». El silencio en la sala era ensordecedor. Fernández estaba pálido, sudando frío
silencio sin lograr formular una respuesta. Alejandro, intervino el director presidente. ¿Puede explicarnos mejor esa situación? Claro. Hace 8 años, durante una junta con inversionistas extranjeros, el señor Fernández me humilló públicamente, me gritó frente a extraños, dijo que no servía porque no tenía la secundaria terminada. Ese día cambió mi vida. ¿Y cómo cambió? Me dio la motivación que necesitaba para estudiar y calificarme. Durante todos estos años seguí trabajando aquí, observando, aprendiendo. Conozco esta empresa mejor que cualquier candidato externo. Sé exactamente cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Fernández trató de recuperarse, pero eso no significa que tenga competencia para... Fernández, lo interrumpió el director presidente. Déjela continuar. Alejandro sonrió. Puedo dar algunos ejemplos. El departamento financiero tiene serios problemas de flujo de efectivo, porque el señor Fernández aprobó varios contratos sin margen de utilidad adecuado. El sector de recursos humanos tiene alta rotación porque los gerentes, especialmente el señor Fernández, tratan a los empleados con falta de respeto. Y tenemos un problema serio de compliance que puede generar multas pesadas. ¿Cómo así?, preguntó el director financiero. Durante años limpiando las salas veía documentos olvidados sobre las mesas, hojas de cálculo con números alterados, contratos con cláusulas dudosas, prácticas que violan regulaciones fiscales. Fernández se puso morado. No puede hacer acusaciones sin pruebas. No son acusaciones, señor Fernández. Son observaciones basadas en documentos que usted mismo dejaba esparcidos. Y sí, tengo pruebas. Durante todo este tiempo, fotografié todo lo que podría ser relevante. Todo el material fue enviado previamente al Departamento de Compliance para verificación interna. La bomba había explotado. Alejandro sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era venganza personal, era justicia profesional. Alejandro, dijo el director presidente, ¿qué soluciones propondría para esos problemas? Y entonces brilló. 15 minutos de presentación impecable sobre reestructuración organizacional, optimización de procesos, compliance regulatorio y gestión de personas. Habló sobre el liderazgo humanizado, sobre cómo tratar a los empleados con respeto, aumenta la productividad y reduce costos. La empresa no necesita despedir empleados, concluyó, necesita despedir malas prácticas de gestión. Cuando terminó, la sala se quedó en silencio por unos segundos. Después, el director presidente empezó a aplaudir. Brillante, absolutamente brillante. Fernández estaba destruido. No solo había sido expuesto como gestor incompetente, sino que había sido superado por la persona que más despreció en la vida. Alejandro, dijo el director de RH, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Por qué siguió trabajando aquí después de la humillación? ¿Por qué no se fue? Alejandro miró directamente a Fernández antes de responder. Porque tenía una promesa que cumplir. Una promesa que me hice a mí mismo el día que fui humillado. Prometí que iba a volver aquí graduado, calificado, y que iba a mostrar que competencia no tiene nada que ver con origen social. Y lo logró. Lo logré. Pero lo más importante no fue demostrar que Fernández estaba equivocado, fue demostrar que yo tenía razón sobre mí mismo. La entrevista terminó con una decisión unánime. Alejandro fue contratado como gerente general, con salario 3 veces superior al que ganaba Fernández y con autoridad directa sobre él. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó el director presidente. Mañana mismo. Perfecto. Fernández, vas a reportar directamente a Alejandro a partir de ahora. Fernández tragó saliva. Entendido. Cuando todos salieron de la sala, Fernández se acercó a Alejandro. Alejandro, yo necesito pedir disculpas. ¿Necesita? Sí, lo que hice hace 8 años fue imperdonable. Estuve equivocado, completamente equivocado. Alejandro lo miró por unos segundos antes de responder. Fernández, sus disculpas son aceptadas, pero nunca olvide esta lección. Nunca juzgue a una persona por lo que es hoy, porque no sabe lo que puede llegar a ser mañana. No voy a olvidar. Y una cosa más importante, a partir de ahora, todos los empleados de esta empresa, desde la limpieza hasta la dirección, serán tratados con el mismo respeto, porque aprendí que el valor de una persona no está en el puesto que ocupa, sino en el carácter que demuestra.
Esa noche Alejandro llegó a casa y encontró a Sofía esperándolo en la puerta. Y entonces, jefe, lo logré, hija. Después de 8 años lo logré. Sofía abrazó a su papá con fuerza. Siempre supe que lo lograrías. ¿Sabes cuál es la mejor parte? ¿Cuál? Mañana voy a implementar un programa de educación continua para todos los empleados. Quien quiera estudiar va a tener apoyo de la empresa, porque si funcionó para mí, puede funcionar para cualquier persona que tenga sueños y determinación. Era más que una victoria personal. Era el comienzo de una transformación que beneficiaría a cientos de personas. El conserje se había vuelto jefe y el mundo nunca más sería el mismo. 6 meses después de asumir el cargo, Alejandro había transformado completamente esa empresa. Los resultados eran impresionantes. La productividad aumentó 20%. La rotación de empleados se redujo a la mitad y por primera vez en años la empresa estaba operando con ganancia sólida. Pero la transformación más significativa ocurrió en la forma como las personas se trataban. El programa de educación continua que Alejandro implementó estaba funcionando más allá de las expectativas. Decenas de empleados volvieron a estudiar, algunos terminando la secundaria, otros haciendo universidad. Don Alejandro, dijo don José, el vigilante que trabajaba ahí desde hacía 15 años, quiero agradecerle por la oportunidad de estudiar. Empecé el programa de adultos la semana pasada. ¡Qué bueno, don José! ¿Cómo va siendo? Difícil, no voy a mentir, pero me acuerdo del ejemplo del Señor. Si el Señor pudo, yo también puedo. Era eso lo que más orgullecía a Alejandro. No era solo sobre su propia victoria, era sobre abrir caminos para que otras personas soñaran. Fernández había cambiado completamente. En los primeros días estaba visiblemente incómodo, reportando a quien antes despreció. Pero poco a poco fue percibiendo que Alejandro no estaba ahí para humillarlo. Estaba ahí para hacer crecer la empresa. «Alejandro, ¿puedo conversar contigo?» «Claro, Fernández. Siéntate aquí». Él se sentó frente al escritorio de él, el mismo escritorio donde antes firmaba reportes, sin preocuparse por las consecuencias. «Quiero contarte algo que tal vez no sepas». «Habla». «Ese día que te grité frente a los inversionistas, estaba pasando por un momento muy difícil en la vida personal. Acababa de descubrir que iba a perder la casa por culpa de deudas». Alejandro lo escuchó en silencio. «Fue imperdonable lo que hice, pero quiero que entiendas que desquitué contigo una frustración que no tenía nada que ver contigo». «Fernández, ¿puedo decirte algo?» «Claro. Personas heridas lastiman a otras personas. Eso es normal, pero verdaderos líderes no dejan que sus problemas personales afecten cómo tratan a los demás. Tienes razón, y quiero aprender a ser un mejor líder. Entonces vamos a trabajar en eso juntos». «No estoy tratando de justificarme», continuó, y trabajaron. Alejandro implementó un programa de desarrollo de liderazgo para todos los gestores. Fernández fue uno de los alumnos más dedicados. Aprendió sobre inteligencia emocional, comunicación respetuosa, gestión humanizada. La empresa se volvió referencia en el mercado. Otras organizaciones enviaban ejecutivos para conocer los métodos de gestión de Alejandro. Él daba conferencias en universidades, contando su historia e inspirando a personas a nunca rendirse ante los sueños. Una tarde estaba en su oficina cuando recibió una visita inesperada. Era la hija de uno de los empleados de limpieza. «Don Alejandro, mi nombre es Ana. Mi mamá es doña Carmen, que trabaja aquí limpiando los baños. Conozco a su mamá, mujer luchadora. ¿En qué le puedo ayudar?» Ella me contó su historia, cómo el señor era conserje y se volvió director. Quería saber si es verdad que cualquier persona puede lograrlo. Alejandro sonrió. «Ven acá, siéntate aquí a mi lado». La niña se sentó, mirando alrededor de la oficina lujosa con admiración. «¿Cuántos años tienes?» 12. «Igual que mi hija tenía cuando empecé a estudiar». «¿Y qué quieres ser cuando crezcas?» «Doctora. Quiero ayudar a personas enfermas, pero mi mamá dice que gente como nosotras no puede hacer carrera de medicina».
Alejandro sintió el corazón apretarse. Era la misma limitación que él se había impuesto por años. Ana, ¿puedo contarte un secreto? Puede. Hace 8 años yo también pensaba que gente como nosotros no podía soñar alto, hasta que alguien me humilló tanto que decidí demostrar que estaba equivocado. ¿Y lo logró? Lo logré. Pero ¿sabes cuál fue el secreto? ¿Cuál? Dejé de limitarme. Dejé de creer que existen sueños para ricos y sueños para pobres. Sueño es sueño, y toda persona tiene derecho de soñar en grande. Los ojos de la niña brillaron. Ana, voy a hacer un trato contigo. Si te dedicas en los estudios, sacas buenas calificaciones, eres una buena hija para tu mamá, yo te voy a ayudar a entrar a la facultad de medicina. ¿En serio? ¿En serio? Pero tiene una condición. ¿Cuál? Cuando seas doctora, vas a prometer que vas a ayudar a otras niñas como tú a realizar sus sueños. Prometo. La niña salió de la oficina radiante, corriendo para contarle a su mamá. Alejandro se quedó ahí solo, sonriendo. Así era como se cambiaba el mundo, una persona a la vez, un sueño a la vez. Esa noche en casa, le contó a Sofía sobre la conversación con Ana. Papá, ¿te das cuenta de lo que pasó? ¿Cómo así? Te volviste para esa niña lo que aquel maestro de la facultad fue para ti, alguien que cree en su potencial. Alejandro nunca había pensado en eso de esa forma. Era verdad, la cadena de inspiración continuaba. Hija, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre puedes. ¿Te sientes orgullosa de mí? Sofía miró a su papá con seriedad. Papá, desde pequeña me siento orgullosa de ti, pero no porque te volviste director de empresa. ¿Por qué entonces? Porque nunca te rendiste, porque aun cuando todo mundo dudó, creíste en ti mismo, porque me enseñaste que no importa dónde nacemos, importa a dónde queremos llegar. Las dos se abrazaron, y Alejandro se dio cuenta de que había conquistado algo mucho mayor que un cargo ejecutivo. Había conquistado el respeto de su hija y de sí mismo. Al final de esa semana, la empresa organizó una confraternización. Todos los empleados estaban presentes, desde el personal de limpieza hasta los directores. Era una escena impensable 8 años atrás. Alejandro fue llamado para hacer un discurso. Gente, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza, pero principalmente quiero compartir una lección que aprendí en todos estos años. La sala se quedó en silencio. Durante mucho tiempo, creí que existen personas importantes y personas sin importancia, personas que nacieron para mandar y personas que nacieron para obedecer. Hoy sé que eso es mentira. Algunos empleados de limpieza se emocionaron. Toda persona tiene valor, toda persona tiene potencial, toda persona merece respeto, y cuando creamos un ambiente donde eso es verdad, todo mundo crece junto. Los aplausos fueron largos y sinceros. Después de la fiesta, Fernández se acercó a él. Alejandro, ¿puedo decir una última cosa? Claro. Gracias por enseñarme que ser líder no es sentirse superior a los demás, es ayudar a los demás a descubrir lo mejor de sí mismos. Alejandro sonrió. Gracias por aprender. Cuando llegó a casa esa noche, encontró una nota de Sofía en la mesa de la cocina. Papá, hoy una compañera de la escuela me preguntó cuál era la profesión de mi mamá. Yo respondí, mi papá es director de empresa, pero antes que nada es un hombre que nunca dejó de soñar. Te amo más que todo, Sofía. Alejandro agarró la nota y lloró, no de tristeza, sino de realización completa. 8 años después de aquel día terrible en el salón de juntas, había demostrado que Fernández estaba equivocado, pero más importante que eso, había demostrado que él siempre tuvo razón sobre sí mismo. El conserje no solo se había vuelto jefe, se había vuelto líder, ejemplo, inspiración. Y esa es una lección que nunca se olvida. Nunca juzgues a una persona por lo que es hoy, porque no sabes lo que puede llegar a ser mañana.